Salió a la luz, después de 46 años, un documento redactado por agentes de la DEA, la CIA y el jefe de la política antidroga de la Casa Blanca, llamado el Informe Bourne. El Informe Bourne, o la Blacklist colombiana, daba cuenta de la relación del narcotráfico con personalidades de la clase política, funcionarios del gobierno López Michelsen e incluso el sobrino del entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala. Amigos, le puse piquete al ponche. Ese es mi sobrino. Y es como en 1978 lograron apagar el gran incendio político que provocó este informe con un rimbombante show mediático. Sigan mejorando nuestras vidas. Te amo, líder perfecto y nuevo director de la cadena Cállese. Resulta que el informe, que tiene fecha el 15 de julio de 1977, se filtró meses después a la prensa en abril de 1978, cayendo en manos del periodista Molly Seifer de la cadena CBS, quien hace un completo reportaje periodístico sobre lo que decía el informe, obteniendo entrevistas en Colombia, incluida la versión del presidente López Michelsen, quien desmintió semejante bochornosa historia. ¿Qué tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro. El reportaje salió al aire, transmitido de costa a costa en los Estados Unidos y en varios países del mundo. La estrategia reaccionaria de la clase política en Colombia consistió en una campaña de indignación nacional, de cómo era posible que se hablara tan mal del país, y en especial de los honorables, éticos y estadistas, muchachos del clan Turbay. Pero por la familia paterna mía tuve la posibilidad de tener unas oportunidades que no todos los colombianos tienen. La pintoresca campaña mediática consistió en señalar a los Estados Unidos de terroristas. ¡Es usted un cobarde! Por crear un ambiente de incertidumbre en Colombia y de hacer injerencia en los asuntos internos del país, en medio de la campaña electoral de 1978, que tenía como candidato único liberal a Julio César Turbay. No puede ser mejor el momento. No contentos con tan descabelladas teorías, le agregaron la apoteóstica noticia de que los Turbay demandarían a la cadena CBS por la suma de $12 millones. Y no pararon ahí. Aseguraron que la familia Turbay contrataría a Dan Heisenberg, uno de los abogados que participó en el caso Watergate, que terminó con la salida del presidente Richard Nixon en los Estados Unidos. Pero como todo lo de los Turbay, terminó siendo todo una farsa. Para que empecemos a respetar y a tener pues las proporciones del debate. El tal abogado no era Dan, sino Donald Heisenberg, un litigante de la Florida que salió a desmentir a la prensa colombiana, asegurando que no tenía nada que ver con el caso Watergate, pero que sí iba a representar a la familia Turbay ante los estrados. Y así como de falsa la fama del abogado de los Turbay, terminó siendo falsa la demanda. Solo se trató de un circo mediático que les funcionó, porque en los 70 era un poco difícil contrastar la información que daban los medios tradicionales controlados por la clase política y los noticieros al servicio del gobierno de turno. La campaña de Julio César Turbay continuó sin ningún problema y ganó las elecciones de 1978. Y ya sabemos que durante su presidencia el narcotráfico logró fortalecer su estructura a través de la acción y de la omisión del gobierno de Turbay, de algunas gobernaciones y de algunas agencias estatales tales como la Aerocivil. La primera red de narcopolítica en Colombia funcionaba con 3 ejes: un enclave político, un enclave operativo y un enclave logístico. El socio de Turbay y Acosta era el Jesse Pinkman de la época, el encargado de vender la mercancía en las calles de los Estados Unidos. Empezó su carrera criminal siendo atracador de poca monta en las calles de Bogotá y luego pasó a participar en actividades de secuestro. Era solicitado por el juez 15 penal en Bogotá por estos delitos. A mediados de los 60 constituyó la red de falsos transportadores, que captaba a camioneros a quienes se les proporcionaba documentos fraudulentos, afiliaciones a cooperativas de transporte falsas, que les daba entrada
a estos camiones a los principales puertos de la costa atlántica y de Buenaventura. Descargaban la mercancía que llegaba en los camiones y salían del puerto y no se volvía a saber nada de los dichosos camiones. Se robaban la mercancía. Una red sofisticada de piratería que fue desmantelada por el DAS en 1967, donde se supo que participaron notarios, oficiales aduaneros y hasta de policía. Luego, Parra Urrea, alias Manolo, obtiene la libertad gracias a esas modificaciones que hacen en la ley para descongestionar las cárceles. Se traslada a los Estados Unidos, donde la DEA lo identifica como ese enclave logístico de esta sociedad con Turbay y con Acosta, vendiendo en 3 meses al menos 1.5 millones de dólares en estupefacientes. El dinero era legalizado en Colombia a través de lo que el periodista Enrique Santos Calderón denominó en su momento como la ventanilla siniestra, un mecanismo donde se blanqueaba cerca del 90% de los dólares provenientes del narcotráfico con el visto bueno del gobierno López Michelsen. Tío de Paola Turbay, tío como en cuarto grado del congresista Rafa Gorgori, sobrino de Julio César Turbay Ayala, fue uno de los grandes protagonistas del informe Born desclasificado el pasado 15 de abril, donde fue señalado de participar en una red de narcotráfico que influenciaría la campaña electoral de 1978 para llegar a tener el control de los organismos de investigación y de policía a través del eventual gobierno de su tío. Pero ¿cómo es posible tan horrorosa acusación contra los Turbay? La respuesta está en la breve historia de este personaje. Aníbal se caracterizó por ser un mercachifle, vagal. Bueno, todos los Turbay son así, pero este era el más Turbay de los Turbay. En 1966 se casó con Florencia Borrero y rápidamente esta familia liberal consiguió trabajo en la gobernación del conservador Plata Bermúdez, porque pues la pelea bipartidista era solo en los periódicos. Le dieron un trabajito sabroso como secretario de Fomento y Turismo de Cundinamarca. Tenía que elegir a la reina del bambuco del departamento, ir a la fiesta de Pacho, de Ricaurte, a las fiestas de Girardot, cositas así, propias de él, rumbita y guachafita. Pero se agarró con el gobernador, se le acabó el trabajo y salió a crear su propio emprendimiento político digno de un chirrete, llamada la Asociación Pro Defensa de los Intereses de Cundinamarca. Una organización de políticos bellacos que olfateaban cualquier contrato con dineros públicos que se hacían en el departamento para ver cómo se quedaban con algo de la tajada. En 1973 consiguió otro trabajito suave gracias a otro conservador, a pesar de que era liberal, el entonces alcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, un godo de Racamandaca. Nombra a su tocayo liberal Aníbal Turbay como alcalde menor de Antonio Nariño. Imagínense, si un alcalde local no es que haga mucho hoy, ahora imagínense un alcalde menor en el 73. En el 78 sale involucrado en este escándalo del informe Born y pareciera que todos los amigos y familiares le dan la espalda. Pero, ¿y acaso lo del informe no era una mentira? ¿No era una difamación del buen muchacho Turbay? Este buen muchacho Turbay se separó de Florencia Borrero y en 1982 se comprometió en matrimonio con el amor de su vida llamada Virginia Vallejo. Y en pleno idilio de amor, Aníbal le dice a Virginia: amor mío, te voy a invitar este fin de semana a una finca de un amigazo que hace unas rumbas increíbles, ni te lo imaginas. El nombre de la finca era Hacienda Nápoles y el nombre del amigazo, pero era una mentira de la DEA señalar al buen Aníbal de narco. En fin, sabemos qué pasó cuando Virginia conoció al amigazo de Aníbal y obviamente el compromiso matrimonial se rompió. No se supo más de él, salvo lo que escribió Virginia Vallejo en su libro, que Aníbal era adicto a la cocaína. Bueno, lo dijo de una forma más bonita, toda una tragedia familiar. Ese es el chirrete de los Turbay. Este es Aníbal Turbay Bernal. James Acosta era conocido por ser ganadero, importador de vehículos y ex esposo de una reina de belleza del departamento del Quindío. Y en ese departamento logra el segundo cargo político más importante como secretario de gobierno de la gobernación de Jesús Antonio Niño. Normal todo hasta 1976, cuando es referenciado en Perú por coordinar una red internacional de estupefacientes. Recuerden que para ese entonces el narcotráfico obtenía las hojas de coca en Perú y Bolivia para procesar el clorhidrato en Colombia. Los peruanos van tras de él y logra evadirlos huyendo a Colombia por Ecuador. Emite una alerta solicitando a James Acosta, pero hábilmente la inteligencia colombiana le responde: ¿no será que escucharon mal la información? James Acosta es aquí un respetado ganadero, que ustedes buscan a un capo argentino que se llama James da Costa Caprino. Los peruanos no se comieron mucho el cuento, porque el tal James da Costa Caprino era un ser imaginario y el James Acosta real logró huir
y llegar hasta los Estados Unidos, donde según el informe Bourne participaba en 1977 junto a Turbay y Para Urrea en esta operación de narcotráfico. James Acosta permanece en los Estados Unidos unos años y luego regresa a Colombia a inicios de los 80, donde funda el grupo Radial Acosta. 4 emisoras cuyos permisos de radiodifusión se lograron gracias al lobby de su entrañable amigo Alberto Santofimio Botero. En 1983 asume como ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien empieza una férrea persecución contra los capos del narcotráfico con un enorme costo, siendo asesinado el 30 de abril de 1984. Una semana después, el 5 de mayo, allanan el apartamento de James Acosta, encontrándole armas, varios pasaportes a su nombre y placas diplomáticas. Encendió la alarma pendiente en el Perú, por lo que fue procesado por narcotráfico el 6 de mayo. Y rápidamente, el 7 de mayo, el buen servil de Belisario Betancur promulga el decreto 1071, donde se modifican los términos para los procesados por narcotráfico, poniéndole a la justicia un plazo de 10 días para armar un caso, o de lo contrario, el detenido obtendría la libertad. Obviamente las pruebas se demoraron en llegar desde el Perú, salió en libertad, no sin antes amenazar de muerte a un periodista y decir que iba a demandar a todo el mundo por injuriosos y calumniosos. Salió hacia España a protegerse de la persecución. Lo mismo hicieron los Rodríguez Orejuela en su momento, que alegaron también persecución y también se fueron para España. Meses después, en febrero del 85, allana la hacienda El Triángulo, propiedad de Acosta, encontrando armas, explosivos, municiones, esposas. James Acosta, desde España, elaboró su defensa, alegando parcialidad en el proceso, ligereza, errores de procedimiento, por lo que en el mes de julio termina siendo absueltos por el mismísimo mayor general Augusto Moreno Guerrero. Sí, el mismísimo Augusto Moreno, comandante de las fuerzas militares, y sí, el mismísimo que meses después coordinó la vergonzosa y lúgubre retoma del Palacio de Justicia, que tuvo como objetivo la quema de expedientes de personas vinculadas con el narcotráfico, llevándose por delante la vida de los que estaban dentro del palacio. James Acosta, con sus derechos civiles y políticos enteritos, regresó al país para ser electo concejal de Armenia en 1988, manejando las emisoras de su propiedad como caja de resonancia para sus propósitos y para el propósito de sus amigos, como por ejemplo apoyar la candidatura al Congreso de su entrañable amigo Alberto Santofimio Botero. Falleció en 2008 sin rendir cuentas a la justicia y con la imagen de ser, junto a su esposa, Elsa Jaramillo, personas importantísimas en el departamento de Quindío.